nosotros. Amén. Así que vamos entonces a orar en esta noche y así comenzamos la clase de hoy. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre Poderoso, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu grandeza y tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Oh Señor, infinitamente agradecidos estamos, porque tú estás con nosotros, porque tú nos levantas cada mañana, nos llevas, Señor, de la mano durante el día. Oh Señor, y en cada momento, Padre, que tenemos la oportunidad, Señor, cuando nos accesamos y acercamos a ti, sentimos tu presencia, Señor, que nunca nos abandonas, que siempre estás con nosotros. Padre, te pedimos tu dirección en la continuación de estos capítulos, de este libro hermoso, Señor, que está inspirado en tu palabra para nosotros poder, Señor, crecer como hombres, Padre Celestial, y hacerlo bíblicamente y hacerlo como a ti te agrada, Señor. Te pedimos que tú nos des la fuerza, Espíritu Santo, para hacer lo que es correcto, para que permitamos que tus cambios sean permanentes en nosotros y que nosotros pongamos de nuestra parte para cumplir con tu plan de transformación en nuestra vida, Padre. Mira a los hombres que vienen de camino, Señor, quizás aquellos que no van a poder venir por X o Y razón, Señor, te pedimos que tú les bendigas de igual manera y que tú sigas abriendo los corazones, Padre Celestial, de todo aquel que se acerca a tu palabra, Señor, todo aquel que se acerque a esta congregación, Señor, que nosotros podamos ser de canal de bendición, instrumentos de bendición para ellos de igual manera, Padre. Purifícate y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el capítulo 3 vamos a estar comenzando hoy un nuevo capítulo 3, página 39 del libro. Y yo quiero leer varios de los versículos para que ya están preimpresos para romper el hielo en esta noche. Yo quiero que ustedes vean que en el capítulo 3 hay un versículo preimpreso y en la página anterior hay otro versículo que también es igualmente poderoso. Yo quisiera, Joel, que tú pudieras leer ese versículo que está en Segunda de Crónicas 30, el versículo 7 y el versículo 9. Sí. No seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que fueron infieles al Señor, Dios de su Padre, del modo que Él los ha hecho objeto de horror. Porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión. Amén. Amén. Líneas importantes en ese versículo, como tú lo lees, estamos leyendo en Segunda de Crónicas, estamos hablando que el Señor está hablando del pueblo de Israel. Él está diciendo esto. En Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas son libros clásicos donde se llevan registros. Eso es las crónicas, registros de eventos históricos, ¿ok? Y una de las cosas que son bien claves es todas las ordenanzas que Dios sigue dando al pueblo de Israel, y es algo bien importante el enfoque de este versículo que habla acerca de los padres. Y yo quiero reafirmar de lo que acabó de leer Joel. Hay una parte en este versículo que dice que, comenzando diciendo que no seamos como nuestros padres. Casi siempre cuando nosotros criamos a nuestros hijos, nosotros queremos, cuando tenemos un corazón bueno, ¿verdad? Y nos preocupamos en esas cosas, nosotros queremos que nuestros hijos nos vean a nosotros como ejemplo. Queremos que ellos aprendan de las buenas cosas de nosotros. ¿Ok? Pero ahora Dios está diciendo, no seáis como vuestros padres y vuestros hermanos. Cuando leemos vuestros padres y vuestros hermanos, podemos ver como, no sea como la familia, que fueron infieles al Señor. Ahora estamos dando una descripción de cómo eran. Por eso es la razón de Dios decir lo que está diciendo. Para que podemos nosotros somos imperfectos. Nosotros somos imperfectos. Sí. Nosotros podemos cometer errores. Yes. Ahora, hay una diferencia bien grande a ese tipo de personas y a la persona que habitúa vivir en maldad, vivir haciendo las cosas, navegando en el pecado. Hay una gran diferencia. Y estas personas que viven así están alejadas de Dios. Por eso, cuando nosotros vemos que existen padres, que existen los hermanos de ese papá, los papás de ese papá, cuando viven siendo, esa es la descripción que dice Dios, infieles al Señor. Es una descripción bien grande. Ser infiel es ser
es cometer adulterio. Ser infiel. Esos son los términos que usa Dios, ¿ok? So, cuando esto es bien importante para que nosotros sepamos y conozcamos un poquito más a Dios, tenemos que entender la terminología bíblica que Dios usa consistentemente para explicar lo que es infidelidad. Y para Dios, cuando Dios dice infidelidad, siempre lo compara con la relación de un hombre y una mujer. La mayor parte del tiempo es ese tipo de relación. Y hay una razón bien obvia para eso. ¿Por qué usted cree que Dios hace eso? Perdón. Carlos se quiere conectar y esto me parece importantísimo. Y él dice que nos vio un mensaje de Bill hoy y no lo deja entrar. Porque él tiene que Yo le dije que entrara con el anterior. Exacto, es el mismo link. Pero le dije atrás, no, que no puedo. Entonces yo dije, bueno, no sé qué está haciendo. Déjame más escribir. Yo estoy enviando ahora otra vez, vamos a ver. Lo envié otra vez. Yo que lo tenía en memoria ya para. Se supone que ustedes lo reciban por ahí en sus teléfonos también. Sí, pero es el mismo link todo el tiempo. Se supone que uno le dé el clic y entra. Y la clase está configurada también para que cuando la persona haga el link no va a un salón de espera, sino que entra a la clase rapidito. Vamos a ver si está por ahí. Así que es importante que cuando nosotros vemos que Dios está describiendo esta situación, está describiéndola o asociándola a un momento íntimo que Él pierde. Cuando Él dice, no sean como sus padres o sus hijos o vuestros hermanos, porque ellos fueron infieles al Señor. Cuando dice Dios de sus padres, es el mismo Dios refiriéndose a Él mismo. Ellos fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror. O sea, Él ha permitido el desastre. Él ha permitido la situación negativa. ¿Ok? Entonces, porque si os volvéis al Señor, eso quiere decir, si tú te tornas de ser infiel y ahora eres fiel, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión. Que tú notaste diferente ahora. No seáis como vuestros padres o vuestros hermanos que fueron infieles al Señor. Y ahora dice, porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión. ¿Qué tú notas ahí raro? Que si le eres fiel, fiel al Señor, lo arregla. ¿Qué arregla? ¿Las relaciones de quién? Pero esa se arregla para abajo. Estamos conmigo hacia abajo. Sí. Si se arregla algo para arriba, pues eso está bueno, eso es bendición, eso está ok. Pero Dios está diciéndote y motivándonos a nosotros, diciéndonos, esta es mi parte del trato que yo me comprometo a hacer. Eso es bien importante porque Él dice que tus próximas generaciones van a ver compasión. Compasión es la palabra, compasión. Es que en la parte de Dios siempre Dios ha sido el mismo. O sea, el pacto que Dios hizo con Israel, Él siempre lo ha cumplido. El que ha fallado ha sido Israel. Por eso Él dice, vuestros padres me dejaron, yo nunca me olvidé de ellos, nunca me olvido del pueblo de Israel. Yo siempre he sido fiel a lo que dice el Señor. Mas ellos se apartaron de mí, pero aprendan de los errores, de los errores que ellos cometieron, no sean como ellos. Si ustedes me buscan, yo siempre voy a tener compasión, porque el Señor siempre tiene compasión. Ahora, ¿por qué Él los dejó caer? Fueron objeto de horror por ellos mismos, porque ellos decidieron servir a otros dioses, no quisieron mirar al Señor, ¿verdad? Y el Señor, pues, Él es amoroso, pero también es justo. Si usted lee Deuteronomio capítulo 28, por ahí, 27, 28, habla de las bendiciones y las maldiciones que están establecidas para el pueblo de Israel.
si tú haces esto, si tú me sigues, bla, 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 y sigue por ahí, yo te voy a bendecir, tú serás próspero, 10 vendrán contra ti, y eso son bendiciones. Pero si tú haces lo contrario, van a venir las maldiciones. Y el pueblo de Israel optó por hacer lo contrario. Y entonces, perdón. Es que estoy analizando lo que te escribo acá en la palabra, versus lo que estamos opinando. Y yo visualizo algo como que, al interrumpirte, tú dijiste que Dios comparaba la infidelidad como lo es cuando hay una relación entre un hombre y una mujer. Entonces, siempre hablamos de que la fidelidad hacia Dios trae muchas cosas positivas, buenas, pero si no somos fieles y no sentimos la fidelidad de Dios, hay otros caminos que son bien oscuros, ¿no? Y yo pienso que cuando caemos en esa parte, y entonces que en la palabra dice que los haya objeto de horror, se refiere al proceso que hay después de esa infidelidad y cómo va caminando el hombre durante ese tiempo, pero así como los que de repente se apartan y se alejan del Señor y vuelven a él en los caminos después de una larga batalla de un amargo sabor de lo que es el mundo o la situación que tienen, porque se alejaron, porque no entendieron, porque sienten que Dios no le cumple, y entonces eso los hace alejarse de ellos. Asimismo, cuando ellos vuelven otra vez al camino, entonces ahí sí ellos pueden estar bajo la compasión, y la compasión de Dios se entiende por muchas cosas, porque es un Dios amoroso, es un Dios de misericordia, y es un Dios que está ahí sin acortarse su brazo, como yo siempre lo digo. Entonces, ¿qué nos desdibuja todo esto? Es que si nosotros quebramos, fracturamos nuestra fe, nuestra relación con Dios, ese proceso que va a venir va a ser bien devastador, y sin embargo Él, en su benevolencia, Él nos va a volver a recoger y nos va a llevar por el camino. Ya que volvamos a errar, ya esa es otra cosa, ya es parte del libre albedrío de nosotros, como dice el señor Pedro, pues, que nosotros mismos somos, o por nuestra concupiscencia llegamos a empezar a errar. Pero yo estoy viendo eso, y eso me parece bien importante, porque yo lo veo que eso pasa a ser como el diario vivir de nosotros como seres humanos, que a veces hacemos eso por situaciones, porque nos quebrantamos, porque nos pasan cosas, pero Dios nunca permite que pasen más cosas de las que nosotros podamos soportar, y eso sí no lo tenemos que olvidar. Tremendo, tremendo, amén. I have a critique. Because when I read this Bible verse, when I was reading with you guys in English, I was like, this doesn't, in English, it doesn't feel complete. And so I started reading it, and I understand this Bible verse is beneficial to what we're learning and everything like that. Topic, yeah. But if you read the whole thing, it gives you better perspective of what it's actually talking. It is talking about, brother. It is talking about in that context. But there's so much more that I feel like they left out that they should have put in. Yeah, there's a verse that is not there. It's verse 8. Verse 8 has a lot of important information that ties 7 and 9 together, and there's more to verse 9 than that's actually put. Right. And it's more along the line with Brother Pedro was talking about, having to do with Israel and everything. And right. I feel like they should have put it in there, the whole thing, so that you can read it and then go off of it, and then we can do what we're doing now. Fíjense, el tema que vamos a estar comenzando a hablar es rompiendo las cadenas. ¿Okay? Y lo que vemos ahora en estos versículos es acerca de la culpabilidad del pueblo de Israel por haber sido infiel. Y cómo esa generación inmediatamente comenzó a ver la mano de Dios de castigo. Y esa generación lo vio. La otra generación está arrepentida de tanto dolor, regresa donde Dios. ¿Qué hace Dios? Con amor los restaura. Esa generación está sirviendo al Señor. Viene otra generación que no aprendieron lo que sus padres aprendieron, y vuelve a la infidelidad otra vez.
Entonces usted sabe la historia de Israel, que es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Como un círculo vicioso. Sí. I was gonna say A that través de la generación. they were yo-yos. They'd go and they'd come back, and then they ¿Ya? Como sub y baja. Exacto. Ya. Entonces, el sub y baja de ellos, el problema era en el corazón. Eran fieles e infieles, fieles e infieles. ¿Y cómo es que adulteraban con Dios? Pues su corazón iba a la idolatría. Es increíble, pero tenían una tendencia natural tan llamativa a adorar otras cosas que no fueran a Dios. Siendo Dios tan real con ellos. Y a veces uno le echa la culpa a ellos, pero nosotros somos casi igual. Nosotros tenemos muchos dioses alrededor. Y muchas veces uno le da más pleitesía a esos dioses. Pueden ser los hijos, puede ser la esposa, o el trabajo, o lo que tenemos. Sí, todo ese tipo de cosas, el mismo cuerpo de uno. Incluso, ¿sabes qué? Es una cosa que me parece medio lógica, pero eso. Hay personas que tienen hasta cábalas. Que si hago esto en la mañana y no lo hago en la tarde porque me pasa esto, siendo cristiano, porque lo he conversado y me dicen, Porque creen en sí, yo tal día hago tal cosa, porque escucha, entonces tú estás así como que, pero ¿y eso qué tiene que ver? No, porque qué concha, y ya estábamos hablando hace un rato de la palabra, digo, sí, creo que no está bien. Yo escuchaba mujeres cristianas que dicen, no me pongan la cartera en el pico porque los chavos. Sí, cosas sí, de verdad. Y que creen en la suerte, que creen en el horóscopo. Es increíble. Juan Carlos, hay un versículo que representa a CCR y es el que está en la portada de la lección. Y es el contraste de este versículo de 2 de Crónicas 30. Es el 2 de Corintios 5:17. Estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea. ¿Cómo dice ese versículo? 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Ok, entonces, ese es el verso de CCR. ¿Cómo contrasta ese versículo que leímos ahora con el versículo de 2 de Crónicas? ¿Cómo tú ves que los dos se atan? ¿Qué relación tú ves que tienen? That's good, I like that. Es la continuación. Porque en el otro versículo hablaba de que si nosotros regresamos a Dios, entonces va a impactar positivamente nuestra familia y todo de nuevo. Entonces este versículo dice, mira, ven a Cristo, cuando tú vienes a Cristo y eres fiel a mí, todo es nuevo. Y atrás ha quedado lo viejo. O sea que el énfasis de nosotros es entender que cuando nosotros tomamos la decisión, porque esa es la clave de esto, nosotros tenemos la oportunidad de poder romper la cadena. No tiene que repetirse lo malo conmigo también. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, que lo están diciendo las palabras ahora. Este ciclo de desgracia familiar, de opresión psicológica, de que yo no puedo. Y yo recuerdo cuando mi papá me decía que no podía. Yo recuerdo cuando su abuelo se lo decía a él. Entonces, ahora yo tengo esta visión de la palabra y sé que Dios me está ofreciendo a mí, me está diciendo, si alguno está en Cristo, está en el verbo, está en presente, en progresivo. Está. Eso es que ahora está y va a seguir estando. No es que estará que decir que no está ahora y va a estar después. Está el que está ahora y sigue. Alguno está en Cristo. Porque ese es el poder transformador. Dios cambia lo que era por algo nuevo. Entonces, eso influye a la familia. Y nosotros estamos comenzando. Ese contraste es importante que lo entendamos porque para Dios es importante que nosotros podamos romper la cadena y si hay algo que es importante para Dios debe ser importante para nosotros porque Dios está preocupándose de dejar en su palabra escrito lo que Él está opinando acerca del rompimiento de las cadenas, especialmente las generacionales que afectan a la familia, que dicen, muchas veces uno piensa no, yo no sé, yo creo que yo no puedo, yo creo que yo voy a ser igual que mi papá.
Yo creo que yo voy a... él bebía, yo tengo esta atracción a beber, él fumaba, yo tengo esta atracción, él estaba con mujeres, yo voy a tener esta sensación de estar mirando a mujeres todo el tiempo. Yo creo que yo no voy a... Él no pudo criarnos a nosotros bien, siempre estaba dando unos puños y con las escobas y con todas esas cosas. Yo por eso que yo creo que estoy con tanta furia, pero es que no me puedo controlar. ¿Cuántas situaciones, pequeñas y grandes, que nosotros sabemos dentro de lo más profundo de nosotros que quizás nosotros aprendimos esas cosas? Nosotros nacimos, quizás vimos los ejemplos de cómo se hace y quedó tan grabado dentro de nosotros que eso psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente es una traba que no nos deja salir de primera base, no nos deja, estamos fixados. E incluso no lo negamos así como lo estás diciendo, sino que trasladamos eso a nuestras como que es algo que es imposible. Es terrible. Sí. Hay que tener su especialmente cuando uno llega al momento de aceptarlo como que es parte tuyo. Ese es el peligro. Es como tú dices, pero aceptarlo como que no hay remedio, porque eso soy yo. Sí, yo he escuchado a mucha gente que dice eso. Sí, bueno, así soy yo. Me aceptan como soy. Si no, sí. Pero vas a hacer, yo veo eso como un acto, me van a disculpar, de verdad, sin alusión ni nada, pero tengo que decirlo así como yo lo siento. Yo siento eso como una persona que ante una situación que puede lucharla o batallarla, se queda de brazos caídos. Como un acto como de, no sé si soy duro diciéndolo, como de cobardía. Porque, wow, es algo que yo creo que tú tienes que tratar de soltar. Porque, claro, hay personas que no tienen otra opción, no sé, o no ven otra cosa, pero de repente tenemos que ser un poquito más reactivos. O sea, tal cual cuando tú ves un hijo tuyo en peligro, tú te lanzas a defender esa situación o lo que sea. Entonces, contigo mismo tú tienes que ser así también. Porque si no pones el ejemplo de pasividad que tú le trajiste a los demás. yo pienso también que a veces quizá hay hombres o personas que no han experimentado el poder de Jesús y el poder del Espíritu Santo y creen que no tengo remedio. Otra opción. No hay remedio. ¿Entiendes? Pero en este capítulo algo que me impactó a mí fue que dice, si Jesús resucitó de la muerte, ¿qué más poder tiene Él para cambiar nuestra situación y nuestras generaciones y hasta nuestro propio carácter y hasta las cadenas que quizás nos han atado por años y generaciones del pasado? Que a mí, yo después de viejo, no viejo, yo no soy viejo, pero después de ahora, con adulto contemporáneo, en las conversaciones que he tenido con mi papá ahora, yo y mi papá ahora somos más como amigos que papá e hijo, ¿no? Y él a veces me cuenta cosas que yo digo, wow, con razón. Pero tú puedes analizarlo. Porque él me dice cosas del pasado, cosas que él ha hecho, cosas que él ha dicho, la manera que él ha reaccionado en diferentes situaciones, las acciones que él ha tomado, las decisiones que él ha tomado. Y yo digo, wow, sí. Yo he hecho muchas de esas cosas, sí. Y tengo las tendencias, you know, y a veces knowledge is power. Sí. Y tener el conocimiento de qué son esas cadenas. Mucha gente no sabe que el carácter tuyo es una cadena. O sea, si tiene un mal carácter, eso es una cadena, pero mucha gente no lo ve como cadena. Y mucha gente lo ve como un resultado de su ambiente. Sí. Y de hecho, una de las cosas que vamos a estar viendo, obviamente, es una manifestación de una de esas cadenas, es el carácter. Cuando uno tiene otras enfermedades más fuertes que te impiden luchar con el carácter. Porque el carácter tú puedes trabajarlo, pero si tienes cadenas más grandes, eso te va a impedir tú decirle sí a nada. Porque las heridas y las ataduras son profundas. No había nadie que nos hablara a nosotros del Señor. Tener pensamiento, inclusive tener pensamiento positivo, no es suficiente. Psicológicamente hablando, el tener pensamiento positivo, absolutamente, no es suficiente medicina para sanar el alma. Ahora, Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sí. Lo quiere decir que nosotros que sabemos un poquito del Señor,
lo que Dios es capaz de hacer. Tenemos un llamado para no ser psicólogos. Somos llamados para esparcir la semilla de que la gente necesita saber que hay solución, que no es la medicina lo que le hace falta, que no es un cambio de trabajo lo que le hace falta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le hace falta es Cristo. Es la contestación que ellos necesitan. Y que ellos puedan comenzar a explorar eso. Que ellos puedan comenzar a pensar en eso más seguido. Porque las ataduras que tienen es como cuando usted tiene un bloque de 20 libras de hielo. Usted no va a llegar al medio del hielo a menos que usted le dé con un marrón. Pero ese no es el método de Dios. El método de Dios es déjalo en el fuego de mi espíritu. Y yo voy a derretir. Y yo voy a llegar al medio, a donde yo tengo que llegar. Y yo creo que ese es el tipo de proceso que el Señor quiere, porque es genuino. Llega directo al corazón. Y esto es una de las cosas que comienza el autor hablando. Estamos en el primer párrafo, cuando él dice que vamos a estar ahora entrando en aspectos más específicos comparados con lo que hicimos en el primero y el segundo, que fue un poquito más general. Vamos a ir ahora más específico, y lo primero que está atacando el autor es las cadenas que tenemos. Cadenas que tenemos como hombres. ¿Okay? Y dice, es importante identificar un campo de batalla preliminar que influirá grandemente en tu éxito futuro. El segundo párrafo dice, esto es, necesitamos pedirle a Dios que rompa ¿qué? La cadena. ¿De qué? De nuestra vida. ¿Y de qué más? De nuestra vida y del pasado. El pasado es una carga bien fuerte. Y traicionera. Traicionera. Te trae veneno, te trae tristeza, se acusa a uno mismo. Y tú dices, wow, y no tengo la oportunidad de arreglar el pasado. Y el pasado sucede. Y tú estás en tu cama y estás en la parte de atrás, puedes estar con tu familia, puedes estar en un barbecue, tú puedes estar descansando en el sofá, tú puedes estar plácido, aparente paz en la sala de tu casa, y tu mente está corriendo a 200 millas por hora en ese pasado que todavía sigue en la mente. Cuando necesitamos pedirle a Dios que Dios rompa esas cadenas, necesitamos invitarlo, y eso es lo que está diciendo aquí el libro, precisamente convertirnos en rompedores de cadenas. Ahora, el libro está diciéndonos que nosotros, no tan solo que nosotros traemos a Dios para que Dios las rompa, sino que Dios nos prepare a nosotros para que nosotros podamos romper la cadena. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Claro. La línea tenemos que tirarla muchas veces nosotros. Eso es lo que nos va a enseñar la lección de hoy. En la última oración de ese párrafo dice, Dios lo usa para terminar el romper las cadenas. Dios usa ese proceso para terminar un legado de rebelión contra Él. Cuando nosotros hablamos de rebelión contra Dios, ¿qué es eso? Cuando hablamos de rebelión, estamos hablando de una situación que te lleva a estar en contra del mismo Dios. En contra de Dios. En contra de Dios. En contra de Dios, cuando decimos que estamos en contra de Dios, estamos específicamente en contra de qué. O sea, en la cultura en general, cuando decimos que estamos en contra de Dios, culturalmente hablando, nos estamos refiriendo a qué cosa. ¿Sí? De los mandamientos de la ley. De los mandamientos de la ley que está establecido el Señor, la doctrina que el Señor habla y enseña en su palabra. ¿En contra de qué más? En contra de lo más grande que ha hecho Dios. ¿Qué? Cuando envió a su hijo, lo que hizo. En contra de la palabra. En contra de la palabra. Todas estas cosas demuestran rebelión contra Dios. Entonces, usted no es un doctor, pero yo sé que si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el diagnóstico que usted le da a esta humanidad con relación a su percepción contra Dios? ¿Qué diagnóstico usted le da? Porque la humanidad está en rebelión contra Dios. Tú puedes ver eso. Aquellos que están viendo noticias pueden ver el escándalo que pasó en el Super Bowl en la segunda mitad, en los Grammy Awards, que fue peor.
En la política. En la política, esto es una cosa. eso es 25 horas al día, 24, donde hay es una actitud detestable contra Dios, abiertamente, sin compasión. Ya no hay respeto, no hay educación, es abierto. La falta de aunque sea un grado de reverencia o de respeto por la libertad de poder creer lo que tú quisieras creer. Ya eso no está en escena, ¿ok? So, estamos en medio de persecución. Aquellos que querían una confirmación, sí. Estamos en medio de persecución. Pasamos entonces a la página 40 y continúa diciendo que esto es, Dios lo usa para terminar un legado de rebelión contra él. Él pudo haber aprendido de sus padres y abuelos. En cambio, deja un legado de fe, fidelidad y bendición a sus hijos y nietos, dándole un nuevo modelo de obediencia a seguir. Quiere decir que la persona que aprende a romper las cadenas y determina romper las cadenas, pasa esas cosas con sus hijos y como consecuencia con sus nietos. Y aquí el único que tiene nietos aquí es Pedro. Israel también. Y nuestro hermano Nelson. Qué tremendo sería, Israel, que usted tenga puerta abierta, acceso abierto a ministrarle a sus nietos acerca de aprender a amar a Dios. Que esa sea una misión que usted tenga con sus nietos, por ejemplo. Y que cada vez que usted, si los nietos están lejos, usted busca siempre una manera de poderles mencionarles algo de Dios. Que cuando usted los tenga cerca, que usted los abrace y se los ponga en la falda, que usted tenga un momento que usted le dé una vitamina de sabiduría a sus nietos. Ese es el deseo de todo abuelo. Es el deseo de todo padre también. De poder tener ese momento. Este tema me parece tan profundo y tan importante y tan interesante que estamos analizando todo esto, desmenuzando todo esto, pero fíjate la importancia de romper las cadenas. Yo estoy pensando en este momento que cuando tú rompes las cadenas, y la palabra, como leyó Juan Carlos ahorita, las cosas viejas pasaron, no es que tú eres, ¿ok? Donde tú dices que el versículo es el de nuestra iglesia. Pero fíjate que cuando rompemos las cadenas, y ya una vez esas cadenas rotas, tú empiezas a entablar esa vida, y eso viene como a pasar herencia. Entonces no solamente que rompemos las cadenas, sino que siendo nuevas criaturas en Cristo, moldeamos dos cosas bien importantes en el ser humano que vienen desde pequeño, en el caso de los niños que vienen creciendo, o para la nueva generación, que es carácter y temperamento. Y qué lástima que de repente eso se pierda y vuelvan a reincidir, como estábamos hablando con el pueblo de Israel. Porque si eso se mantiene, hay una diferencia tremenda entre lo que hizo mal una generación y lo que está haciendo de buena manera y bien otra generación. Entonces me parece que es importantísimo sí estar atentos y prestos a tratar digo tratar porque somos humanos, Dios sí lo puede hacer, pero que seamos vehículos que Dios pueda ver en nuestro corazón la intención de cambiar y de romper las cadenas para cambiar, porque eso repercute en eso. Hoy día es un desastre. Hay abuelos que no tienen acceso a sus nietos porque los mismos hijos que son padres de esos niños les impiden, y yo los he visto así en play, en vivo, lo he visto. De pronto, no, yo no puedo decir nada porque, ¿saben? Sus padres me limitan porque esos son sus hijos. Y yo digo, wow, no me parece algo justo, pues, indistintamente de dónde estés tú y a cómo ha sido la crianza, no tiene nada que ver, porque el legado tiene que venir de buena forma, porque Dios es un Padre bondadoso, Dios es un Padre que no se acorta para nosotros y siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces un padre quiere lo mejor para su hijo y cuanto más un abuelo para su nieto, porque es la semilla de su hijo. Entonces, wow, me parece eso importantísimo que nosotros podamos entender
acerca de cómo romper las cadenas y cómo ser los vehículos para que eso suceda realmente y aplicarlo a nuestras vidas, porque no es nada más en papel y oírlo y decirlo, sino yo sé que no es fácil, las cosas son difíciles, son duras, pero no son imposibles porque estamos en Cristo. Amén, amén, eso es así, eso es así. Y lo importante es nosotros aprender, eso es lo difícil, está documentado. La documentación es algo que a Dios le encanta. ¿Usted sabía eso? A Dios le gusta documentar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hay que volver a estudiar? Porque se olvida. Sí, y porque con eso reafirmamos. Deme un ejemplo de Dios documentando algo. Aparte, obviamente, sabemos, deme una historia bíblica que le venga a su mente, donde usted ve que Dios se preocupó en documentar un evento. Algo que pasó. Bueno, por ejemplo, algo que me parece que marca y sobre todo a los jóvenes, Ajá. la historia de Daniel, que lo predicó. ¿Cómo Dios se aseguró de que cómo Dios apareció en la historia de Daniel en cuanto a la documentación? Yo lo miro así como que desde el momento en que, por lo menos para los jóvenes, que me parece que es una historia que impacta mucho a los jóvenes, es cuando ellos se asombran de que un animal tan feroz pueda estar de manera tan pasiva en una situación tan apremiante y por lo que se venía, lo que ellos iban a ver que se iba a desenvolver. Entonces ellos lo ven así como que, wow, o sea, cómo Dios pudo obrar para que ese animal, que es el depredador en la cadena alimenticia, feroz en peso, o sea, tiene una ventaja tremenda por encima de un ser humano. Y cómo se le... Exacto, y eso es válido. El aspecto específico que yo estoy buscando es de qué momentos bíblicos nosotros podemos recordarnos donde vemos que Dios intencionalmente se preocupa de que este evento quede documentado por alguna razón. ¿Ustedes saben algún tipo de evento que usted pueda decir? There's the Ten Commandments. He had to put it on writing. Control de arriba. ¿Qué pasó? Si que hace calor es para que ponga por lo menos uno. Okay. Ajá. The Ten Commandments. Los 10 mandamientos. Eso There's the story where the hand appeared and started writing on the wall. En la historia en el libro de Daniel, cuando aquel ángel estaba escribiendo en la pared. That you have like the instance. I mean, I may think in another instance, sort of was when they passed through the Red Sea and they stacked the stones. It was a sign, it was a way of writing, a memory, a memorial, or something of some sort. So, es importante porque los que experimentan el milagro de Dios es esta generación. Pero para que usted sepa, cuando el pueblo de Israel, usted sabe por qué Dios castigó a Israel que no entró inmediatamente a la tierra prometida. ¿Por qué razón no entraron inmediatamente y estuvieron en el desierto por 40 años? Murmuración que vino a través de ¿qué provocó la murmuración? De los 10 espías que fueron a ver la tierra. ¿Se acuerdan que enviaron 12 espías? 12. 10 de los 12 hablaron negativo. 2, Josué y Caleb, hablaron positivo, dieron, eso será grande y todo, pero nosotros podemos, el Señor está con nosotros. Entonces, Dios dio eso. Cuando pasan esos 40 años, todos los que estaban a favor del reporte negativo, todos los que estaban ahí que no creyeron, todos murieron en el desierto. Había una nueva generación lista para entrar a la tierra prometida, que no sabían del Mar Rojo, que no sabían del maná, que no sabían de las codornices, que no sabían del agua que salía de la roca, que no sabían de nada de esas cosas. ¿Y cuál fue el deseo de Dios con esa generación? Vamos a ayudarla a recordar. Dios desde el principio le dijo a Israel la ordenanza de que cuando tú estés en tu casa, escribe mis palabras, ponla en la pared, ponla en los murales, en la ventana, átalas en tu cuello.
¿Ok? Y en esta ocasión, cuando estamos viendo la intención de Dios de renovar el corazón de la nueva generación. Pero están los padres guiando. O sea, Dios documenta para que no olvidemos. Nosotros no debemos olvidar. Esa es la clave del misterio, ¿verdad? Y hay algo bien importante de esos dos espías que dieron un informe positivo, que fue Josué y Caleb, que fueron los únicos de aquellos que salieron de Egipto, que vieron partir el Mar Rojo, que vieron el maná, que vieron todas esas cosas. Josué fue uno. Y Josué, en su cama de muerte, llama al pueblo y le dice: escogeos hoy a quién sirváis. Eso está documentado. Y le repite: si a los dioses que vuestros padres, o sea, ellos vinieron con los dioses de Egipto y les servían a esos dioses. Por eso fue que hicieron el becerro. Si ustedes quieren servir a esos dioses de Egipto o los dioses que están aquí, porque ahí en Canaán eso era dioses a diestra y a siniestra y Moloch y todas esas cosas que sacrificaban niños. Así que Josué le está recordando a esa generación: escojan ustedes. Ya ustedes vieron la mano de Dios, Dios les dio la tierra, pero dice: yo en mi casa vamos a servir a Jehová, porque ya él sabía y había experimentado la mano de Dios desde que salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida, porque ni aún Moisés pudo entrar. Ni aún Moisés. Solamente Josué y Caleb, porque fueron obedientes. Y ellos dijeron: nosotros podemos con toda aquella gente. Eran los únicos que Dios vio en su corazón que verdaderamente tenían un mensaje positivo. Los demás perecieron por desobedientes en el desierto. Eso es así. Y afectó a las próximas generaciones que venían. O sea, estoy enfatizándolo porque tenemos que ver el impacto el impacto que debe haber en nosotros y cómo nosotros transmitir ese impacto a nuestros hijos, para que ese impacto en nuestros hijos sea lo suficientemente poderoso para que su alma esté convencida que ellos tienen que hacer lo mismo con sus hijos. Por eso que nosotros tenemos que enseñarle a los hijos no cómo ir a la iglesia, sino cómo amar a Dios. Eso es lo complicado. Eso es lo más importante. Y yo siempre le he dicho a unos cuantos amigos que me preguntan a veces que no amigos, gente que yo hablo de por qué el mundo está cambiando. Y porque tú te acuerdas, tus abuelos llevaron a tu papá a la iglesia, te enseñaron de Dios, tus abuelos te enseñaron a ti, tus papás te enseñaron a ti, tú le enseñaste a tus hijos. Porque ahí fue cuando empezó a cambiar el mundo. Porque ahí cuando uno dejó de pasar la torcha, ¿verdad? Y por eso está cambiando el mundo ahora. Eso así, y honestamente, esa es la explicación clásica y sencilla. O sea, todo, ahí cambió todo. Angel, yo quisiera que en la página 40, en ese primer párrafo que está ahí, yo quisiera que tú comenzaras a leer desde donde dice: no existen padres perfectos. Estamos en esa página 40. Y creo que la segunda oración de ese párrafo que está ahí dice: no existen los padres perfectos. No, aquí dice las generaciones familiares. Segundo párrafo, arriba. Sí, arriba. No, empiezan diciendo las generaciones. No. Es la segunda oración de ese párrafo. No existe. Oh, ya. No existen los padres perfectos. Como todos los demás, son seres humanos imperfectos, pecadores que cometen errores. Pero debido a su autoridad espiritual y posición de influencia en nuestra vida, han producido un impacto en lo que somos, lo que experimentamos, lo que creemos y la dirección que tomamos al ir creciendo. No solo recibimos una naturaleza pecadora de ellos, sino también una crianza en pecado. Solemos vivir en sus mismos caminos, influidos por los mismos errores. Creemos las mismas mentiras e incluso batallamos con sus mismos problemas y adicciones. Aquí hay dos palabras clave: naturaleza y crianza. ¿Ok? So, Angel dice aquí que no solo nosotros recibimos una naturaleza pecadora de nuestros padres, porque todos hemos pecado, o sea, eso pasa. Sí,
Eso es inevitable. Eso pasa de generación en generación. Y también dice, no solo recibimos una naturaleza pecadora de ellos, sino también una crianza en pecado. Wow. ¿Y cuál es la diferencia para ti de esas dos cosas? Pues la naturaleza es lo que nosotros se va a manifestar, lo que nosotros vamos a querer hacer por naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿verdad? El deseo, la atracción, lo que va a ser el pecado. Pero una crianza es que ese padre que es imperfecto, que también tiene una naturaleza pecaminosa, no ha llegado a la perfección. Él va a seguir batallando y siendo transformado por el Señor si ha entregado su corazón a Cristo. Pero no es que ha llegado ya. En ese van a manifestar imperfecciones y crianza pecaminosa. Y si no es cristiano, pues peor, porque vas a ver la crianza, no solamente la naturaleza de él, pero esa crianza de enseñarnos erróneamente, ¿verdad? Que eso es influenciada por la naturaleza pecaminosa. Yo creo que tenemos los dos, que voy a tener mi naturaleza pecaminosa, pero mi padre no es perfecto y quizás haga áreas de su vida que él esté batallando y que pueden influenciar en mi crianza como su hijo, que quizás no van a ser de acuerdo a lo que enseña la palabra. Se van a ver de esas dos cosas. Quizás él me enseñó algo, pero lo que me enseñó no fue de acuerdo a la palabra, lo que dice la palabra. No que lo hizo intencionalmente, pero fue lo que yo recibí de él. Exacto. Y yo quiero decirles que hay cosas que pasan con nosotros que no necesariamente son cosas que son malas, pero no son quizás productivas. Por ejemplo, si mi hijo ve que yo estoy en el sofá leyendo el periódico todos los días y yo no estoy buscando trabajo y estoy siempre viviendo una vida cómoda, no le enseño a mi hijo, por ejemplo, la cultura de trabajo, el honor de trabajar, la responsabilidad de trabajar, lo que necesitas hacer si en el futuro tú buscas una familia, qué cosas tú tienes que hacer para poder subsistir en este mundo, y él no recibe esto. Esto no es lo que enseña la Biblia. Como padre estoy transmitiéndole algo que quizás no es adulterio, no es fornicación, quizás no es hablar malo, quizás no es a golpear a nadie o matar a nadie, pero lo que estoy enseñando en este ejemplo, esto no es justicia, esto no es algo que sea inspirado o divino, porque no estoy moldeando el carácter de mi muchacho en el ejemplo que estoy dando. Con mi ejemplo, estoy dándole el ejemplo que quizás la sociedad dice, pero eso no es malo. Tu hijo se puede superar de eso. Malo es cuando uno es un asesino criminal, pero hay cosas que no serán malas con el estándar del mundo. Pero para los ojos de Dios es algo que es destructor para la generación que yo estoy a cargo de ella, que son los hijos que Dios me dio, porque ni siquiera son míos. La Biblia dice que esos hijos son del Señor. Herencia de Jehová son los hijos. O sea, eso pertenece a Él. Esa es la herencia de Él que nos dio a nosotros. Así que es importante, eso que dijo Angel, eso va al anillo. Hay otro párrafo que yo quisiera que pudiéramos leer antes de poder terminar. En el párrafo que dice, hay dos párrafos debajo del que leímos ahora, que comienza diciendo, no obstante, antes de avanzar. Y que decía, a menos que. Oh, sí, el que dice no obstante, antes de avanzar. Vamos a brincar Vamos a brincar ese. Sí, vamos a brincar ese. No obstante, Nelson, déjame, por favor. No obstante, antes de avanzar, dejemos claro que la intención de este capítulo no es culpar a tus padres por tus propios problemas. Podrán haber influenciado en ti, pero ahora tú eres responsable de tus propios pecados. La Escritura repetidas veces enseña que debes honrar a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12. Debes agradecer a Dios por ellos, más allá del ejemplo que hayan dado, sabiendo que Dios es quien estableció la familia de origen. Salmo 139, del 13 al 16.
Él te puso en tu hogar por una razón, dice la Biblia, o la Biblia dice. Exacto. O sea, ¿qué quiere decirnos eso? Que a pesar de nuestro pasado, nosotros tenemos que comenzar a hacer el bien por algún lugar y comienza conmigo. So, lo primero que yo tengo que empezar a identificar las cosas que me han afectado a mí por crianza. Porque por naturaleza, Dios trabajó con eso en la cruz del Calvario. Yo lo que tengo que ir donde el Señor y pedirle al Señor arrepentirme y pedirle perdón. La sangre de Él me lava y me limpia de todo pecado. Y más adelante en el libro dice, y yo tengo mi actitud de no fallarle a Dios, aunque tropiezo y caigo. No estoy habitual en el pecado, porque ya yo vine a Él. Y mi actitud es de apartarme y mantenerme para Él. ¿Va a haber un momento de debilidad? Sí. ¿Va a haber un momento que te vas a caer? ¿Y cómo tú te vas a levantar? Pues entonces, ¿cómo tú te levantas? Tú dices, Señor, me arrepiento. Tengo dolor en mi corazón porque te fallé. Ayúdame, Señor, a no hacerlo más. Me humillo ante ti, perdóname, Señor. ¿Okay? Cuando tú lo haces con tu corazón, la palabra de Dios dice, que el Señor te perdona, como todo buen padre, cuando un hijo viene arrepentido de Él. Ahora, debemos de darle gracias a Dios por nuestros padres, a pesar de las cosas malas que nuestros padres hayan hecho, para influenciar malas enseñanzas en nosotros. ¿Ok? Primero, tú no puedes hacer nada para arreglarlo. Eso está en el pasado. Lo que sí tú puedes hacer por el pasado es ver cómo vives tu futuro. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es perdonar a nuestros padres y reconciliarnos con nuestros padres, hacer lo que haya que hacer con nuestros padres. Sí, ya estamos terminando mismo. Entonces, tenemos que sanar eso para ponerlo en el pasado. Tenemos que reparar esto. Tenemos que honrarlos, aunque haya pasado lo que haya pasado. Y este es el proceso que es duro, pero nos tiene que sanar. Pastor, ¿cómo yo voy a poder hacerlo? Yo no sé. Hay casos que uno ha visto y uno ha escuchado. Ya mi papá se murió. Y yo no sé qué hacer con mi vida ahora. Muchas personas necesitan sesiones de psicología para poder superar. Sí. Muchos he visto que ponen una silla y simulan como que el papá está ahí. Piensa que tu papá está ahí. Pídele perdón o perdónalo. Hazlo de corazón. La persona se rompe, empieza a llorar. De una manera milagrosa, la persona puede superar ese episodio que era necesario. ¿Pero por qué es necesario? Porque tú necesitas seguir adelante. You need to move on. You need to heal. Tienes que sanarte. Entonces, cuando tú haces las cosas correctas, comienza Dios a envolverse de una manera sobrenatural en las cosas que hay que hacer sobrenaturalmente. Cosas que tú no puedes hacer ni yo puedo hacer. Lo primero que tenemos que hacer es buscar cómo honrar a nuestros padres. Cómo hacerlo hasta el final. Aunque hayan sucedido cosas que mal, aunque hayan sucedido situaciones que tú lamentes. Ese es el principio que está enseñándose aquí. Yo quiero decirles algo. Para nosotros hacer esto, tenemos que ir a la Biblia y hacer las cosas doblándonos nosotros, rompiéndonos nosotros. En la página 41, ya estamos terminando ya para esta noche. La página 41, el primer párrafo, a la mitad dice, más allá de las circunstancias de tu nacimiento, no fuiste un accidente. Eso es bien clave y tenemos que repetirlo a mucha gente, aún de la iglesia. Hay gente que está sanando en la iglesia, pero hay gente que está en la calle que necesitan escuchar eso y más a menudo. Tú no fuiste un accidente. Tú no fuiste un ups. ¿Ok? Tú tienes propósito. Tú tienes propósito. Dios te creó con propósito. El que tú hayas pasado situaciones difíciles en el pasado, eso no quiere decir que tú estás abandonado por Dios. Dios te ama. Fueron circunstancias negativas y yo lo lamento mucho. Pero hay un plan de Dios maestro contigo. Tú no puedes tirar las cosas al zafacón y tirar el mundo al zafacón y tirar el esposo y los hijos al zafacón. No.
más allá de las cosas que hayan pasado, tú no fuiste un accidente. Dios sabía y permitió que tus padres te trajeran a este mundo tal y como lo hicieron y exactamente en el momento que lo hicieron. Eso está bien fuerte cuando sabes tú que uno nació de una relación, de una violación. O de un caso de insecto que estuve a punto de que me abortaran. Pero mis padres decidieron no hacerlo. Mi mamá defendió hasta lo último. A mí nadie me quiere. Oh, ¿tú no viste que Dios te salvó? ¿Tú todavía no ves que tú eres una criatura preciosa para el Señor? Eso es lo que el Señor está comenzando a decirnos a nosotros. Para romper las cadenas, tú tienes que ver la esencia, no tan solo el poder del cambio, dónde viene, y la actitud del que puede dar el poder para romper cadenas, sino que tú como persona tienes que comenzar a tener la mente de decir, tengo que apreciar mi propósito y mi diseño, comenzando con honrando a mis padres. Porque no importa la circunstancia de cómo yo llegué a este mundo, Dios los usó a ellos para yo estar aquí. Los usó a ellos para yo tener vida, estar aquí. No soy rico, no soy pobre, no tengo aquello, no tengo lo otro. Yo tengo vida. Y comenzar a ver esa perspectiva. Si estás dispuesto a observar tu vida desde el punto de vista ventajoso y providencial de Dios, entonces no debes de sentirte paralizado ni traumado por ninguno de los aspectos negativos de tu árbol genealógico. A que mis tíos, mis abuelos eran espiritistas, santeros, brujos, hechiceros. Yo tengo miedo todas las noches. Yo estoy viviendo corriendo, yo estoy mirando por encima de los hombros siempre. Siento una presencia negativa sobre mí todo el tiempo. Y si uno está dispuesto a recibir cambios y dejar que Dios trabaje, y estas cosas nosotros necesitamos saberlas también porque podemos hablarle a alguien que lo necesita escuchar, que no está aquí con nosotros, pero necesita escucharlo. Vas a poder verlos como senderos, estas oportunidades, este acto providencial de cuidado de Dios. Fortalezas que conquistar y oportunidades para revelar el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, termina diciendo el autor que hay 3 tipos de cadenas que están presentes en nuestra vida. ¿Cuáles son esos 3 tipos de cadenas que están en el libro, en la parte de abajo de la página 41? Que vienen de la naturaleza. Ajá, ese es uno. Las que vienen de las elecciones. ¿Y eso qué son las elecciones? Pecados que cometemos y las ataduras que significan. Son las que nosotros decidimos hacer, ¿verdad? Y que tienen consecuencias. ¿Y la última? Las que vienen de la crianza. Y esa fue la que nosotros hablamos ahorita, acerca de esas repeticiones que nosotros traemos y seguimos experimentando. Esos últimos 2, ese párrafo grande de la página 42, léanlo en su casa, márquelo, crucifíquelo, gloria al nombre del Señor. Vamos a dejar la clase hasta aquí, que son las 8:33 y 31. Good. Yo quiero decirles que este es un proceso y esta lección va a estar trabajando acerca de las cadenas. No queremos ir muy superficial. Queremos ir mencionando, como le va el libro, mencionando todas estas etapas, porque necesitamos ahora, vamos a estar discutiendo acerca de cómo romper las cadenas que tienen que ver con nuestra naturaleza pecaminosa y las elecciones pecaminosas que nosotros hacemos. Y cómo romper con eso. Es importante que sepamos qué estrategias tenemos de parte de Dios y del Espíritu Santo para tener la fuerza suficiente para decir, no, vamos a pelear, vamos a romper esto. ¿Dime? Así que vamos a ponernos de pie, gloria al Señor. Después preguntamos por Carlos a ver qué pasó. Ya si pudo conectarse. ¿Todos recibieron el mensaje por texto? Sí. Cuando yo lo mandé ahora. Brother Daniel. Yes, sir. You guys can pray tomorrow. Me and Kenya meet with the doctors, and they're going to be, I guess, seeing what strategy, what's the next step. So, Me pasa aquí al medio para nosotros orar y poder ponerte como punto de contacto, amén. Nosotros oramos, hay muchos hermanos que están enfermos en medio nuestro y el asunto de nuestra hermana Kenia, pues obviamente ellos son nuestros hermanos también y los amamos, son parte de CCR y oramos con fe, creyendo en Todopoderoso Dios que Él sigue en el guía del auto y está permitiendo estas cosas para Él glorificarse, amén. Así que quería también comentarle, hermano, que el próximo miércoles
tengo planes de estar con ustedes y yo quiero que ustedes pues vengan a la próxima clase. Si el Señor no ha venido antes y pueden venir, acercarse. Queremos decir este anuncio también a los caballeros. Vamos a ver si elegimos a quien va a ser nuestro líder de hombres. A ver si hacemos elección y entre nosotros mismos nominamos y escogemos a una persona que nos dirija como hombre al ministerio de los hombres, y vamos a hacerlo. Vamos a movernos de este cuarto, vamos a estar en el cuarto de los jóvenes allá. Ellos van a estar aquí porque vamos a estar tratando temas de los varones en un episodio especial, que creo que Juan Carlos va a estar aquí ministrándole, ¿o no? What? I'm sorry, I missed that part. Estás invitado como para ministrar a los jóvenes el miércoles próximo. Entonces creo que Lidia va a ser la contraparte, va a estar hablando con las muchachas. Así que nosotros vamos a estar, los hombres vamos a estar en el cuarto de los jóvenes allá y vamos a estar haciendo esas elecciones, amén. Así que tenganlo en mente también. Vamos entonces a orar por nuestro hermano Kenia, por nuestra hermana Kenia, que Dios se glorifique, y así, y por los demás hermanos que también están en necesidad de oración. Amén. Padre Santo, Padre Poderoso, Dios del universo, Creador de nuestras vidas, te damos gracias, Señor, por tu majestad, y te damos gracias por la clase que hemos hablado hoy, compartido, Señor, pensamientos, Señor, acerca de las cadenas y cómo podemos, estas cadenas que tenemos en nosotros pueden cesar y pueden ser rotas, Señor, rompiendo cadenas en el nombre de Jesús, Señor. Enséñanos, Padre, con estos principios, Señor, paso a paso, qué es lo que tenemos que hacer para desmenuzar todas estas artimañas y todas estas ataduras en el nombre de Jesús, Padre. En esta hora, Señor, intercedemos, aleluya, por nuestra hermana Kenia, Señor, y oramos y ponemos nuestras manos sobre nuestro hermano Daniel, Padre. Oh, Señor, como punto de contacto, y oramos, Padre Celestial, para que tú pongas tus manos sobre el cuerpo de nuestra hermana, Señor Kenia, para que tú te glorifiques, Señor, en esta situación. Mañana va a haber un chequeo médico, Señor, aleluya, y van a estar teniendo más información acerca del proceso, de la situación de salud de ella. En el nombre de Jesús, Señor, si te place, Dios, aleluya, tocarle, sanarle, quitarle, Señor, todo vestigio de enfermedad. Tú tienes todo el poder del universo y aún más. Tú creaste el universo con tu palabra, Señor, aleluya, y así tú puedes mandar, Señor, todo tipo de enfermedad que salga del cuerpo en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, confiando en tu poder y tu grandeza, Dios. Y también entendemos que, Señor, tuya es la voluntad y el control, y sabemos que no importa lo que tú permitas, Señor, todo ha de obrar para bien, porque eso lo dice tu palabra, y eso es lo que sucede a aquellos que te aman a ti, Dios. Sabemos que tú estás en control, Señor. Y sabemos, Señor, que si tú permites que esto continúe, Padre, tú sigues en control, tú traes cosas positivas y buenas a tus hijos, Padre. Señor, sabemos que algo gigante y hermoso surge, Señor, cuando tú pones tu mano sobrenatural, Señor. Confiamos en ti, que nuestra fe, Señor, sea inmovible y continúe siendo inmovible en ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, te damos porque confiamos en ti, Dios. Y, Señor, te pedimos que tu gracia, Señor, sea con cada uno de los hombres. Mira los planes y los propósitos que existen en los futuros meses, Señor, en las futuras semanas, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú pongas tus manos poderosas en este ministerio. Ayúdanos, Señor, a hacer columnas en nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a ser columnas fuertes en la iglesia. Señor, que por medio de nuestro ejemplo en nuestra casa, comencemos, Señor, de manera indirecta a comenzar a cambiar nuestra comunidad, Señor. Que los vecinos y la familia puedan ver tu gracia a través de nosotros, de nuestras esposas, de nuestros hijos, Señor. Enséñanos, Padre, cómo hacerlo bien, Padre. Sigue hablándonos por medio de tu palabra, Señor, y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Confiamos en ti, Señor, y ahora que salimos de este lugar, salimos con gozo, salimos con tu bendición, la que procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia.